¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Bueno, nuevamente nosotros aquí desde Equipu, fomentando las charlas también técnicas del lado, en esta ocasión, de la Asociación Automotriz del Perú. Entonces, para eso ya José Manuel también ya se encuentra conectado con nosotros. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo te encuentras esta tarde? Cuéntanos. ¿Qué tal, Joseph? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias. Un gusto poder acompañarlos y poder resolver las dudas y ver la posibilidad de tener la mayor cantidad de proyectos que nos ayuden a resolver este reto que finalmente nos va a ser una contribución para el país, ¿no? Genial, gracias también por acompañarnos y este año sumarse también al Innovation Challenge. Bueno, como ya sabrán, el reto que nos propuso Asociación Automotriz del Perú es cómo podríamos mejorar el transporte y tránsito en el país para lograr una cultura de cumplimiento y respeto de las normas. Y como ya saben, la mecánica también que hemos vivido hace una hora más o menos con el SAT también va a ser seguramente una metodología bastante similar. Preguntas, alternativas, respuestas y la mano de José Manuel seguramente vamos a resolver una que otra duda que también puedan tener y la puedan llegar a hacer a través de la casilla del chat. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos, José Manuel, porque tenemos 14 preguntas por delante y seguramente van a surgir aún más también a lo largo de esta sesión. Y nuevamente, gracias por acompañarnos esta tarde. Entonces, chicos, aquí soltamos la primera pregunta. ¿Cuál es el objetivo del reto de AAP, la Asociación Automotriz del Perú? Reducir el número de vehículos, mejorar el transporte y tránsito promoviendo una cultura de cumplimiento y respeto de las normas, construir más carreteras o incrementar las multas. Cuéntenme, ¿qué alternativa sugieren para esta pregunta? Así es, ahí está, ¿verdad? José Manuel, quizás acá nos puedas ayudar complementando la respuesta de por qué exactamente eligieron Mm. este problema, qué identificaron en el día a día dentro del, obviamente, rubro de transporte. Perfecto. Mira, aquí hablamos de transporte y tránsito por dos razones. Transporte básicamente es la posibilidad de movilizar personas, carga, ¿no? Y tránsito ya incluimos al peatón. La Ujú, posibilidad de poder incluir al peatón dentro del sistema de transporte, ¿no? Ya como un elemento que participa también continuamente en el tránsito y en el transporte, por así decirlo, ¿no? Es todo el ecosistema del transporte. ujú. Y que buscamos en realidad un cumplimiento y respeto por las normas que realmente lo hemos perdido, creo yo, de cierta forma. Alguna vez escuché a una persona decir que los peruanos somos unas personas muy cálidas, pero nos transformamos a la hora de conducimos. Entonces, un poquito lo que queríamos hacer es transformar esto, ¿no? Bien, genial. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces. Ahora, la pregunta número 2 es, buenas tardes a todos, gracias por conectarse nuevamente. La pregunta número 2 es, ¿cuál es el verdadero problema según, obviamente, la charla y que ya impartiste desde la semana pasada, que impartieron desde AP? La falta de normas, falta de policías, el comportamiento de las personas frente a las normas y falta de vehículos. ¿Cuál creen? Creo que ya dejó claro, ¿no? También José Manuel en su explicación anterior, ¿cuál es la Ya respuesta? me adelanté, me adelanté. Sí, sí, sí. Y aquí quizás algo que pueda sumar, ¿qué tipo de comportamientos ustedes han identificado frente a estas normas? Uno de los más comunes y en realidad de los más peligrosos es el pasarse la luz roja, Ujú, el bloquear el tránsito el bloquear el tránsito justamente en los cruces, digamos, peatonales o en las ujú, intersecciones de dos vías. eh, por querer ganar en realidad segundos, terminamos bloqueando a veces vías, que al final termina generando un tráfico ya de mayor grado, por así decirlo, ¿no? ujú. ¿Y ustedes tienen identificado todas las zonas de Perú? ¿Se han concentrado en Lima? ¿Han visto dónde se ha presentado justamente En esta realidad zona? Ajá. esto aplica a nivel nacional, principalmente en Lima sí se ve una característica mayor, básicamente por el estrés y por donde están concentradas las zonas Ajá. de las zonas de trabajo, las zonas industriales, son donde normalmente ocasiona eso, pero eso se da a nivel nacional, ¿no? Es Okay. una... Ok, genial, listo. Muchas gracias. Seguimos entonces. Igual ya saben que si necesitan hacer una pregunta sobre el tema en particular, lo pueden hacer también por la casilla del chat de Zoom. ¿Y qué busca principalmente la Asociación Automotriz del Perú? Alternativa A, controlar más a los conductores, reducir el tránsito, cambiar comportamientos en los ciudadanos y o aumentar sanciones. ¿Cuál creen? Oye, todos han estudiado, creo, ¿ah?
Parece que sí. Tienen ahí la respuesta bastante clara. José Manuel, ¿y quizás ustedes han visto alguna práctica que ya se haga en el día a día o que quizás tengan mapeadas, pero les gustaría que se implemente justamente para cambiar estos comportamientos o todavía no han podido discutir sobre ese tema? En realidad hay muchas iniciativas, hay fundaciones como Ujú, Transitemos, la Fundación Luz Ámbar, que proponen algunas alternativas para poder premiar de repente a los conductores. Incluso hace unos años hubo una, un estudio del manejo, el comportamiento al conducir, ¿no? Que justamente creo que terminaba en lo mismo, en poder premiar a alguien que conducía de manera correcta. Y muchos sistemas de los carros inteligentes ahora tienen un consumo eficiente de combustible justamente al no acelerar y frenar, ¿no? Que a veces es parte de nuestro día a día, ¿no? Voy apurado, entonces hago ujú, una aceleración, freno, aceleración, freno, aceleración, freno, daño finalmente quemo combustible, genero material particulado que finalmente termina dañando los pulmones de todas las personas, ¿no? No solamente digamos, del medio donde se está trasladando este vehículo, ¿no? sí, sí. Y en el extranjero Ujú. ustedes han visto algunas buenas prácticas que quizás en el Perú también podrían de alguna manera desarrollarse y tener buenos Mm. resultados? Ahí me vas a dejar tener un pequeño cherry, poder Ajá. contar que mi experiencia que viví de repente en Costa Rica. Yo tuve la oportunidad de estar un tiempo en Costa Sí. Rica y vivir en Costa Rica. Y cuando estuve en esta temporada, aprendí un poco de lo que es el tránsito y cómo debemos cruzar a la hora de entrar a un círculo, a un óvalo, ¿no? La gente nos comenzaba a decir, seguramente éramos 20 personas, me fui a estudiar al extranjero y la Ajá. promoción éramos 20 peruanos y la mayoría era centroamericano, que en realidad no hay mucho tráfico como hay aquí, pero en realidad habían desarrollado una cultura por el respeto, el dar Ujú, pase, el ingresar de manera correcta al óvalo, y ellos podían identificar muy fácilmente cuando una persona era extranjera o era del país cuando ingresaban al ujú, óvalo, porque lo común es que cruces al óvalo prácticamente en diagonal y ujú. no digamos, respetando el camino correcto que, digamos, es el Camino de cebra. sentido. Oh, Ajá. ya. Y el sentido que tiene el mismo óvalo, ¿no? Vas en curva, no vas en diagonal, por así decirlo, ¿no? Cruzas Entonces, directo. Okay. íbamos en diagonal, ese es peruano, de todas maneras. Entonces era muy sencillo poder identificarnos en un momento. Ujú, Y la otra experiencia que te puedo contar, que donde también hay muy buena cultura, es en Chile y en Colombia. En Colombia tienen una paciencia increíble para poder respetar cuando va a venir el tráfico y poder quedarse de repente tiempos de media hora, una hora en tráfico sin necesidad de tocar el claxon, sin la necesidad de tener que acelerar o quedarte bloqueando alguna vía, ¿no? Y en Chile ujú, lo más lindo es que cuando venga un peatón que está, digamos, a metros de llegar a la cebra, ni siquiera cerca, sino a metros, se paran y esperan de que tú finalmente cruces para que ellos puedan seguir su camino, ¿no? Entonces, y es algo que finalmente se aprende desde muy niño y lamentablemente aquí hemos dejado de practicar y de enseñar en las escuelas, ¿no? La educación cívica, que bueno, yo la viví muy poquito, ya me estoy ajá, delatando un poquito la edad ahí con eso, ajá. pero muchas personas, quizás mayores, vivieron esta época de la educación cívica donde enseñaban reglas de tránsito y podrían ver justamente ese tipo de cosas como el respeto al peatón, ¿no? Que le hemos dejado de lado y bueno, es consecuencia de cómo estamos manejando actualmente o cómo nos manejamos a la hora de conducir, ¿no? Ujú. Gracias, José Manuel. Gracias también a todas las personas que se siguen conectando, ya somos más de 100, así es que chévere. A todos les interesa bastante el tema. Siguiente pregunta, ¿qué impacto tiene la congestión vehicular en Lima? Ah, no genera impacto económico, genera pérdidas millonarias en la economía, solo afecta al tiempo o solo afecta a conductores. ¿Cuál consideran que es la respuesta correcta? Max ya nos tiene alternativas, al igual que Estefano, hoy ahora sí vimos por ahí alguna diferencia, ¿ah? Y bueno, evidentemente las pérdidas a nivel monetario son bastante significativas, ¿no? Por el lado de, obviamente, pérdidas humanas, pérdidas también dentro de, obviamente, todo el tema de los accidentes que puede originar, del tiempo, etcétera. José Manuel, no sé si acá tienen alguna estadística de por medio que también pueda servir como para sustentar esto, o en su medida,
sugieras revisar algunos reportes, sugieras revisar alguna información de alguna fuente en particular, ahí ya te dejo la cancha libre para que nos puedas comentar. Ahí nos habla un poquito, el BCR nos habla de las pérdidas económicas, 20 millones de soles anuales, y Ajá. también pues, es algo de tener que medir que finalmente no hay una medición exacta, por así decirlo, la pérdida de competitividad que las personas en realidad al trasladarse pierden aproximadamente pues al año alrededor de 9 días, o sea, solamente en trasladarse al año, ¿no? Ujú, Hablando del año, ¿no? Entonces son 9 días que uno se traslada eh, para poder ir al trabajo, poder ir a la universidad a estudiar, digamos, y ese tiempo que podríamos emplearlo probablemente en generar o en ser más productivos, si es que no necesario, para no hablar monetariamente nada más, porque puede ser productivo estudiando, como puede ser productivo generando a través ujú, de alguna fuente de ingreso, por así decirlo, ¿no? Pero el estudiar también es ser productivo. Entonces, para no descartar esa posibilidad, lo hablo en términos globales, ¿no? ujú. Genial, gracias. Bueno, seguimos. Siguiente pregunta. ¿Qué problema existe en la fiscalización actual? Acá les dejo las alternativas. ¿Es muy estricta, es preventiva, es reactiva y deficiente o es inexistente? Mira, Max está bastante activo el día de hoy. Raúl, Sí. Anel, hola. Sí, sí, sí. Así es, ¿verdad? O sea, no es tanto preventivo, sino que ya es post seguramente consecuencias. Entonces, acá, José Manuel, ¿qué has podido ver, por ejemplo, de la situación actual? ¿Cómo se comporta a través de este tema de posterior justamente a poder controlar una situación y no preventiva? Mira, digamos, ahora en el mundo existe mucha tecnología que podríamos Ujú, utilizar. Por ejemplo, un caso es el tema de la semaforización inteligente, ajá, el tema las antenas RFID para poder manejar los peajes, digamos, para que sean, no necesitan una persona o una persona que esté cobrando la garita, simplemente identifican a veces el vehículo ya sea por cámaras o por ujú, antenas, y permiten justamente poder identificar uno. Y la otra es que esa misma tecnología la utilizan a veces para fiscalizar. Ya no tengo que parar ya no tengo que generar un operativo ujú, con digamos, con 10 15 policías y parar de repente una fila larga de vehículos y identificar uno a uno, sino ujú, simplemente ahora lo que hacen es poner lectores, ujú, digamos, que puedan identificar todos los vehículos que vayan fluyendo por esa zona y solamente parar o detener a las personas que tengan alguna infracción. De repente, no tengo el SOAT. En vez de poder poner una redada de 10 policías y buscar justamente cuál es el que no tiene los papeles en regla, ya sí, este portal con antenas o cámaras me podría identificar a través de una conexión a una base de datos que efectivamente este vehículo que está transitando por esta calle tiene ujú, alguna papeleta o tiene alguna multa pendiente o tiene una orden ujú, de captura, ujú. cosas que de repente todavía no la estamos manejando aquí en el Perú, ¿no? Sí. Y tú crees que esto se debe principalmente a la asignación de presupuestos para estos temas o falta compra de tecnología, de repente falta personal capacitado para poder adquirir e instalar? ¿Han podido por ahí discutir sobre el tema? Aquí voy a digamos, alistar un poquito el garrote y voy a tener que ser un poco crítico con las autoridades y poder decirle, pues, que efectivamente acá nos hemos quedado, ¿no? Ujú, En el Ministerio de Transportes, ahorita existen personal técnico, pero más técnico normativo, y de repente no están personas técnicas estructurales. Entonces, esa justamente es lo que nos podría poder utilizar un poco la tecnología para poder implementar papeletas electrónicas, ajá, postes que pueden identificar o telepeajes que ya no requieran a las personas, digamos, para que estén cobrando a uno a uno. Y probablemente dirán, pucha, vamos a quedarnos sin chamba. No, realmente el peruano es sumamente recursero, ¿no? versátil y Sí. es recursero por naturaleza. Tú lo entenderás desde Gamarrita. Me acuerdo muy bien del tema y cómo el peruano puede fácilmente
reubicarse y ver posiciones en las que realmente puede ser competitivo, no algo netamente operativo, como podría ser de repente el cobro de un peaje, ¿no? Ajá. Genial, está bien. Igual chicos, nuevamente, si tienen alguna duda o preguntas, este es el momento. Vamos a ver. Número 6. ¿Cuál es una consecuencia del mal sistema de transporte? ¿No? Un sistema deficiente. Mayor productividad, pérdida de competitividad, menos accidentes o más eficiencia. A ver cuál es la alternativa que ustedes consideran es la correcta. ¿Cuál es una consecuencia del sistema deficiente de transporte? C, B, no sé, siguiente, y un poco que también José Manuel lo venía analizando, ¿no? Tema de competitividad en general. Y dentro de todos los países que has nombrado, José Manuel, ¿cuál tú crees que pueda ser el referente también para Perú para justamente mejorar este punto de ser más competitivos dentro de este Eh, mercado automotriz? Creería que Chile es el país que tiene Ah, una mirar. mejor cultura vial, sí, Ujú, siendo el país realmente cercano a nosotros, y ujú, si nos acompañan personas de Tacna, que probablemente han tenido la posibilidad de cruzar a está cerca. Arica, Ajá. se dan cuenta muy fácilmente cómo cambia, ahí está presente Raúl de Tacna, Ujú, cómo cambia la percepción de cómo se manejan las cosas en Perú y cómo se manejan las cosas en Chile, ¿no? ajá. Estefano Mira, también menciona lo mismo. Y entiendo además que es muy cultural, ¿no? Entonces, quizás para Sí. ir orientando también un poco la solución de los chicos, ¿tú creerías que la solución también podría entrar a tallar mucho en ese punto de cómo trabajar la cultura social peruana en poder justamente generar una mejor educación, tanto de los choferes como peatones, policía en general? O sea, ¿ves muy inclinado el reto hacia ese punto o también sugieres que quizás lo vean de otras perspectivas adicionales? Una arista es esa, la otra Ujú, arista es cómo podemos utilizar la tecnología. Les hablé un poquito de RFID, ujú, por ahí les comienzo a soplar telepeajes, multas electrónicas, como que abriendo un poco el panorama también a este tipo de alternativas, semáforos inteligentes, ajá, eh, que nos pueden ayudar justamente a ese tipo de cosas, ¿no? Y es muy claro, como dice Estefano, entre Arica y Tacna hay una diferencia entre la congestión y el respeto que pueden haber, ¿no? O sea, ya, genial. Muchas gracias, José Manuel. Muy bien. Pregunta número 7, entonces. ¿Cuál es el eje principal del enfoque que estamos hablando justamente con AAP? ¿La sanción, la prevención, el control o todas las anteriores? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Los leemos por la casilla del chat. La D, la B, está esa peleado, es tricky, ¿ah? esa es tricky. Es D, todas. Sí, sí, ese con la que ya no llegas al 20 ya. A la prevención, ¿verdad? ¿Por qué, José Manuel? Cuéntanos. Eh, queremos básicamente lo que estamos buscando es no tanto la sanción o digamos, o el control. ¿Y por qué la prevención? Ahora les explico. Mira, la sanción todo es posterior, digamos, ¿no? O sea, si es que me porto mal, me cae el chicote. Si es que me paso la luz roja, probablemente tenga una multa. Si es que bloqueo, perdón, la intersección, también corresponde a alguna multa. Pero lo que queremos es justamente ir un paso atrás. O sea, ¿cómo hacemos para que las personas no tengan que hacerlo? Ujú, Creo que las personas antes, cuando iban al Callao, tenían mucho más precaución al ingresar al Callao porque decían, hay fotopapeletas, hay que reducir la velocidad a 30, 40 kilómetros en ciertas personas, y se manejaban bien en esa zona. Pasaban, llegaban, salían de la Fawcett y entraban a la Marina y otra vez eran como que eran dueños de las pistas como ellos quisieran, ¿no? Y sí. ingresaban nuevamente al Callao y otra vez se sobreparaban y comenzaban a ver que las Ujú, sanciones podrían ser importantes. Entonces nosotros queremos justamente ir un poquito atrás y ver una cultura de prevención más que de sanción, que realmente es lo que normalmente aplicamos actualmente. ujú. Listo, genial. Bueno, ya respondimos por ahí. Muy bien. Hay complementado también gran parte de tu respuesta. Continuamos. Pregunta número 8. ¿Cuándo debe empezar el cambio según el enfoque? ¿Después de la multa, antes de la infracción, durante la sanción, en el juzgado? Ahí veamos cuáles son las alternativas. Creo que ya nos fuimos al extremo con las alternativas de esta.
Y creo que Y ya sí, ¿no? están, Creo que ya lo acaba de reforzar bastante bien José Manuel. estaban Oye, apelando seguimos. las multas ya. ¿Qué tipo de soluciones se espera de los equipos? ¿Más control policial? ¿Solo campañas informativas? ¿Soluciones que cambien comportamientos y promueven cumplimiento? ¿Más infraestructura? Creo que la C es la más completa de todas, ¿cierto? José Manuel, Ujú. ¿y tú has visto de repente alguna campaña, alguna iniciativa que sí haya funcionado en el Perú y por otro lado también alguna que no haya funcionado? Esto lo digo porque para que también los chicos se den una idea de qué propuestas pueden proponer y subir sobre la mesa y quizás no Ujú. pongan algo que de repente en anteriores ocasiones no ha funcionado por ciertas razones o quizás propongan algo que ya existe, ¿no? Entonces, si por ahí recuerdas algún caso en específico, nos lo comentas. No sé si recuerdan que hubo una campaña fuerte para el uso de cinturón de seguridad. Ujú, ujú, Antes, en los 90 probablemente la gente se sentaba y no había cultura de ponerse el cinturón de seguridad y simplemente habían accidentes ujú, y algunos eran fatales justamente por eso y comenzaron a mostrar publicidad un poco más cruda de lo que pasaba al ujú, respecto y comenzó a haber una política de fiscalización sobre justamente el uso del cinturón. sí. Actualmente las personas que eran muy pequeñas en ese momento y que ahora somos adultos, ya tenemos ya innato el hecho de que subo un vehículo y lo primero que tengo que hacer es ponerme el cinturón. Por lo menos los dos asientos de adelante, todavía no está por Sí. los asientos posteriores, sin embargo, las dos personas que van adelante están en automático, subo y me pongo el cinturón. Eso me pareció una buena campaña. Y nosotros promovimos una campaña también que tenía que ver con no necesariamente con el comportamiento del uso del casco en la selva. Sí. Pusimos una campaña en Iquitos que se llamó Iquitos por la vida. En realidad, Ujú, en la parte de la selva hay muchas personas que todavía conducen conducen motocicletas sin casco. Y en realidad un accidente es casi, casi letal, ¿no? Entonces, al final, ujú, nosotros hicimos una campaña de varios meses. Me acuerdo que en esa época estaba de auge Pataclown, Gonzalete, y fue ujú, nuestro vocero y quien ayudó justamente a promover esto, ¿no? Si ujú, hablamos de campañas, ¿no? Eso fue lo que ujú, funcionó. Eh, sí, Algo que todavía no funciona y que finalmente tenemos aquí es el tema de la tercera placa. Los vehículos, todos los carros, tienen una placa mm, pegada en el parabrisas, que es una tercera placa que tiene un chip RFID que puede ser leído a través de antenas okay. y actualmente no se usan, ¿no? Es una tecnología que Mm, tenemos y que no ha sido explotada como debe, ¿no? ujú. ¿Y hay algunas razones detrás de por qué todavía no? O sea, ¿ha sido falta de voluntad o hay algo otro factor Yo adicional? diría sí que falta de voluntad política, que finalmente se ponga, digamos, el Estado fuerte en este tema y comenzar a ver Ujú, cómo implementamos estos pórticos que realmente sí es un tema que puede ser costoso, pero para el Estado en realidad con los presupuestos que maneja. ujú, Y que ahora que hay herramientas de repente como obras por impuesto, podrían ayudar justamente a poder aplicarse, ¿no? ajá. Pero ahorita yo entendería que es un poco más de voluntad política para poder hacerlo, ¿no? Okay. Entonces, quizás ahí me quedo con dos mensajes, ¿no? Uno, tomando como referencia el último punto que dices, o sea, hay muchas iniciativas actualmente que no se están, como tú dices, utilizando al 100%, entonces sería importante buscar todas esas opciones como para que los chicos también vean de qué manera pueden impulsarlas. Y dos, o sea, sobre tu primer comentario de utilizar quizás personas que tengan llegada a públicos masivos, también funciona bastante bien, ¿no? Sobre todo ahora teniendo ya no una era de repente televisiva, pero sí por lo menos de Redes canales sociales, digitales, ¿no? ¿no? Sí, Canales claro. digitales, influencers, etcétera. Entonces también puede ser una muy buena opción porque ya ha habido precedentes, ¿no? Sobre que esos tipos de comunicaciones funcionan bastante bien. Y puede ser una opción, Michael, pero obviamente se tiene que complementar eso con toda la propuesta. Muy bien. Pregunta número 10. Un equipo propone aumentar multas y sanciones. ¿Por qué es insuficiente? ¿Es costoso? ¿No cambia el comportamiento de fondo? ¿No es legal o no tiene impacto? A ver, ¿qué dicen? Tarararararara, la B. Exacto, ¿verdad? Creo que hemos hablado muchísimo sobre este tema
de corregir post situación y no prevención. Entonces, obviamente esto no, corteza el castigo no ha funcionado como debiese ser, ¿no? Entonces, sin duda esto no es algo que se pueda recomendar en esta ocasión. Entonces, pregunta número 11. ¿Cuál es el problema o por qué el problema no se resuelve solo con más normas? ¿Porque no se cumplen las que tenemos? ¿Porque son pocas normas? ¿Porque son nuevas? ¿O porque son costosos? ¿Cuáles consideran que es la respuesta correcta? Exacto, ¿no? No se cumplen las Bueno, que tenemos, ¿verdad? José Manuel, esto no sé si tienes aquí algún dato, alguna estadística. O sea, mm, las normas también están bien claras, han faltado difundir un poco más. ¿Tú cómo lo expresas? en realidad yo creo que tenemos suficientes, incluso y de repente hasta más de lo que deberíamos. Y no solo Ujú, eso, que las multas tienen un valor actualmente que a veces pueden ser eh, difícilmente pagables, por así decirlo, ujú, ¿no? Y por eso encontramos y vemos que hay vehículos que los capturan y que tienen 50.000 soles, 80.000 soles de deuda, de multas que nunca las pagaron. O si no, cuando hay algún operativo que puede ser ahora último que hacen esto por no tener permiso de taxi, creo que las multas son como ajá, 6.000 soles, ujú, que para una persona que se dedica al taxi realmente es caro. Entonces, en realidad, yo creo que sí están las normas, están las multas, incluso sobredimensionadas en algún momento, de alguna forma, ujú, pero no es eso, sino es que no tenemos la voluntad de poder hacerlo, ¿no? Si yo hago taxi, debería poder formalizarme y poder pedir mi permiso de taxi y ujú, con eso evitarme esa multa que puede ser muy costosa de repente. Pero preferimos en realidad hacerla a ujú, escondidas y jugándolas a ver si es que me atrapan o no me atrapan, que es lo que finalmente podría ujú. generar un problema, ¿no? Genial, está bien, listo. Gracias, José Manuel. Seguimos entonces. Pregunta número 12. Si una persona recibe beneficios por cumplir normas, ¿qué ocurre? Disminuye el cumplimiento, cumple igual, incentiva mayor cumplimiento, debilita el sistema. ¿Qué dicen? Ah, está, ¿verdad? Nosotros siempre funcionamos con incentivos, seguramente. Y acá, José Manuel, ¿has visto algún beneficio en particular que obviamente ayude a cumplir las normas y cuáles han podido funcionar? Y si por ahí recuerdas alguna que quizás no, de repente haya pasado desapercibido, también lo puedes comentar. Hay algunas que en algún momento por alguna cantidad de tiempo que no generen, digamos, Ujú, multas, estas se pueden, los famosos puntos, ¿no? Cada uno tenemos 100 puntos y si no hago multas en un determinado tiempo, pueden volverme estos puntos que en algún momento me fueron quitados ujú, por alguna multa, o si llevo el curso de seguridad vial, ujú, también pueden ayudarme a poder obtener nuevamente mi puntaje óptimo de 100 ujú. que finalmente han sido atractivos en su momento, pero el problema es que cuando ya estamos viviendo una cultura de impunidad, de saber de que no me están fiscalizando, no me están viendo o hago las Sí, cosas porque me ven, entonces ya ahí el problema es que tengo digamos, la confianza para poder cometer la sanción sin ser visto, ¿no? Por así decirlo. Entonces ahí sí. viene el problema, ¿no? Genial, listo. Gracias, José Manuel. Continuamos entonces. Esto fue la 12. Vamos con las dos últimas. ¿Qué insight clave deben considerar los equipos? El problema es técnico, el problema es de normas, el problema central es comportamiento y cultura vial, el problema es económico. Bueno, ya están bastante activos, se nota que quieren Tal disfrutar vez. el fin de semana largo. Y acá, José Manuel, ya hablando del tema de, obviamente, de que este comportamiento, cultura vial, por ejemplo, ¿dónde pueden aprender más acerca de la cultura vial? O sea, no sé si hay normas, dónde están colgadas, dónde pueden difundir. Obviamente para el tema de conductores ya hay una preparación previa, entre comillas, ¿no? Para sacar el brevete y sabemos que ya en internet pueden encontrar por ahí todas las normas públicas, pero de repente para el peatón o para otro tipo de conductores, hay algún canal en donde por ahí se puedan hacer las consultas o averiguar toda la información? Existe un observatorio de seguridad vial en realidad que Ujú, justamente nos da esta visualización de lo que estás mencionando. ujú,
Sin embargo, creo yo que no está ampliamente difundido y que no es parte Mm, digamos, de lo que normalmente solemos hacer, ¿no? ya, En Chile, por ejemplo, hay una página del gobierno y esta página del gobierno ya tiene, digamos, temas de seguridad vial para profesores, para alumnos, ajá, para peatones, para personas que quieren montar bicicleta por primera vez, ajá, para personas que manejan scooter y no saben cómo hacerlo por la calle. O sea, para todas las personas que intervienen o se movilizan ajá, de la vía pública, existe un manual. Entonces la persona ajá, automáticamente puede identificarlas y poder, y puede utilizar o seguir este manual. Cosa que aquí sí no existe, ¿no? Aquí sí no hay nada de eso. Está el observatorio que te dice cuáles son las ajá, normas, cuáles las que deben ser las reglas, pero, por ejemplo, no existe, ahí le doy un tips, no hay una forma que englobe a todos los que intervienen y también a las personas que están en la parte de la docencia, que también es ujú, importante, ¿no? Que pueden sumarse, ¿no? Siempre es bueno que, que que la parte académica esté sumado en las acciones que quiere lograr hacer el Estado, porque son los más cercanos al tema y es por eso que nos hemos acercado a ustedes también ujú, para que nos puedan ayudar justamente a resolver este dilema, ¿no? ujú. Genial. Mira, y acá también me dejan una pregunta. ¿El problema está centrado más en lo que significa el transporte urbano o lo que incluye también otro tipo de transporte? En realidad puede ser para todo. Igual lo que aplica para transporte urbano también puede aplicarse para transporte, digamos, interprovincial, por así decirlo, de transporte de carga, porque todos Ujú. forman parte todos se mueven De a un través de la sistema. misma vía, sí. Ujú. Ok, genial. Gracias, José Manuel. ¿Y tú qué sugerirías? Porque, o sea, está bien centrado obviamente en la prevención, pero como para encontrar creo que diversidad de propuestas en la final interuniversitaria sería ideal como que se centre en un público en particular, pero quizás tú nos comentarás más. Evidentemente la mayoría seguramente va a ir por el transporte urbano, que es el más conocido, pero quizás hay Sí. por ahí algún sector donde tú dices, oye, creo que por acá sería interesante que alguien encuentre más información o dé doble clic, como tú decías, de repente en el interprovincial, no sé, de repente en las minas, en, no sé, en transporte pesado. Entonces, por ahí si puedes soltar alguna pastillita como para que también los equipos nos sorprendan, nos sumaría bastante. Sí, claro, podría ayudarme el transporte interprovincial y de carga, ¿no? Siempre han habido iniciativas de que de repente el transporte pesado debe ir primero por el carril derecho y después decían, no, Ujú, no deben ir por el carril derecho, deben ir ujú, por el carril del medio. ajá, O muchas veces decían, no, debe tener un determinado horario ajá, para que se pueda mover y no tenga ningún inconveniente con digamos, con el transporte urbano. O de repente no bloquear horarios. Hay cosas que podrían hacer. Se hizo pico y placa en algún momento que para algunos ujú. puede ser algo que funcione, pero para muchos también es una restricción que pudiese complicar más que ser un alivio, ¿no? Ok, genial, listo. Gracias, por eso. Por esos datos sí, ahí respondiste bastante bien. Y bueno, Sheila también nos pregunta si puede ser de diferentes regiones fuera de Lima. Evidentemente sí, ¿no? Al tener transporte bastante diverso y conectado no solamente con Perú, sino en el extranjero, porque tenemos equipos de Bolivia, Colombia y Costa Rica, también pueden tomar como referencia su zona. Muy bien, y bueno, última pregunta, y luego abrimos preguntas por si hay alguien más desde el público que quiera hacer una consulta. ¿Cuál es el principal error de enfocarse solo en la sanción? ¿Es caro, no genera cambios sostenibles en el comportamiento, reduce ingresos o es lento? ¿Qué dicen? No necesariamente tiene que estar centrado en Lima. Ahí está, ¿verdad? La alternativa B. Muy bien. Y bueno, José Manuel, no sé si quieres dar alguna recomendación final sobre esto, porque luego ya nos tocaría tomar la asistencia, tomar la foto final y con eso concluiríamos. A medida que vas dando tu último tip, también voy revisando si hay alguna pregunta adicional de los participantes. Ok, cuando hablamos de sanción, por lo general siempre hablamos del hecho de que venga posterior. Y como le decía, ¿no? Ese es Ujú, el sistema del garrote, ¿no? Haces algo malo y te cae algo, pero eso, si bien es cierto, puede funcionar a primera instancia, no se sostiene en el tiempo. Tendrías que tener muchos policías que estuviesen con el garrote en mano para poder ujú, ver o visualizar esto
Sí. que a la larga no es sostenible. Entonces, lo que nosotros buscamos es que realmente sea un cambio que ayude, que se sostenga en el tiempo y que ayude realmente a cambiar el comportamiento de las personas, ¿no? Ujú. Ok, genial, gracias. Mira, acá dejan algunas preguntas también. O sea, no sé qué tan exactas deben ser las consultas, pero por ahí las tratamos de resolver. Me dicen qué peso real tienen los cuatro ejes del reto. O sea, imagino que se refiere mucho hacia el tipo de movilidad, hacia el tipo digamos, de automóvil que por ahí se pueda una resolver. Es obligatorio cubrir los cuatro, hablar más profundidad uno. Ahí nos comenta José más o menos qué quisiste consultar, porque Yo recuerda que me, tenemos dos, pero cuenta, José Manuel. creo que en algún momento hablamos justamente de algunos ejes y Ok, creo que se refieren a esto que tenía que ver con la ok, contaminación, ok. congestión, Ah, justo pérdida ahí nos habla. de Sí, competitividad y siniestralidad. sí, Yo me sí, sí. imagino que va por ese lado. Ahí justo Entonces, lo acaba de poner por el justamente, chat. Sí. ujú, perfecto. Entonces, si bien es cierto, estos cuatro ejes son fundamentales, no necesariamente tienes que cubrir todos. O sea, están correlacionados en realidad. Si yo llego a cubrir de cierta forma uno, probablemente tenga impacto en dos o en tres o de repente en todos. Entonces al Ujú, final es básicamente un tema de cómo direccionar o cómo poner la estrategia de tal forma de que esto se tenga el mayor impacto, ¿no? sí. Yo si estuviese en su lugar como en algún momento lo estuve estudiando, probablemente pues buscaría justamente eso, ¿no? Enfocarme en uno de estos cuatro pilares y ver qué tanto me ayuda o impacto podría generar en los demás para tener un mejor resultado. Así es. Bueno, Michael también dejó otras preguntas más. De todos los problemas que genera el tráfico en Perú, ¿cuál es el que tiene más impacto pero menos datos disponibles para que las autoridades actúen? Mira, quizás hablamos de la pérdida de competitividad porque siniestros sí lo tienen medidos, Ujú, la contaminación también, congestión también de cierta forma, pero la pérdida de competitividad no está de cierta forma medida. ujú, Y esto se debe a que no podemos determinar cuánto realmente pierde el tiempo una persona o cuánto realmente podía producir esta persona en ese tiempo no tan bien utilizado, por así decirlo. ujú, Y es totalmente diferente para una persona que de repente, centrándonos en las ciudades, ¿no? Que vive muy cercana a la ciudad, ujú. a otra que vive en la periferia, porque en la periferia probablemente va a tener que moverse a la ciudad y va a tener que recorrer una mayor distancia, y esa mayor distancia justamente es el tiempo que deja de ser competitivo. Entonces, y Sí, esto sí, no sí. está medido, no está ni siquiera muy bien explicado para las personas que realmente tienen que hacer este sobreesfuerzo para Sí, poder moverse y que incluso también es, no solamente es esfuerzo de tiempo, sino también monetario, porque las personas ujú, también tienen que pagar más, a veces tienen que tomar mototaxi, bus y después otro medio de transporte adicional para poder llegar a una zona específica, ¿no? qué chévere. Y mira, seguimos igual con las dudas de los chicos. Nos comentan también que en caso de resultar un equipo ser los ganadores del concurso, o también cuál sería, digamos, los siguientes pasos. Ustedes de alguna manera han podido determinar a la interna en qué medida podían interactuar, hacer alianzas con esta solución que vaya a resultar ganadora. Mira, la verdad que nosotros estamos muy interesados y de ser el caso de ser el caso de que la idea sea muy atractiva, de gran impacto, ver la posibilidad de poder apoyarlos a que se dé la ejecución, ¿no? Ajá, No genial. solamente quedarnos en ideas, sino también llevarlo a la práctica, ¿no? Ujú, genial, chévere. Alison pregunta también, ¿algún proyecto que ustedes como organización han impulsado que tenga que ver con el problema del tránsito? Mira, nosotros somos los fabricantes de las placas y Ujú, y justo lo que les hablaba, ¿no? Nosotros fabricamos las placas de los vehículos y entre ellos tenemos la tercera placa que tiene un chip RFID que finalmente no lo estamos explotando como debía. Tenemos ya los vehículos con casi el 95%, 90, no 95, 99%, y al otro año probablemente ya sea el 100% del parque automotor que ya tiene esa tercera placa que no se utiliza, ¿no? Y que ujú, finalmente puede servirnos para fiscalización eh, y para otros, y depende cómo nos conectemos con otras bases de datos, podríamos generar muchas más cosas, ¿no? ujú, genial, gracias.
Mira, acá también tenemos otra. José no te quiere soltar, quiere seguir por ahí haciéndote preguntas. Dice, ¿cuál es la causa raíz más urgente? ¿Factor humano, fiscalización, infra o reforma de transporte público? Desde la posición de AAP. Te pone en compromiso, además. ¿Cuál de las cuatro Sí, crees sí. que puede ser por ahí la causa raíz más urgente que han detectado? Mira, yo creería que la causa raíz más urgente es el factor humano, ¿no? Que en realidad es el que más errores o es el más perfectible, por no llevarlo a la parte negativa, ¿no? Es el más perfectible y el humano tiene esta Mm. característica de mejorar. Entonces nosotros como peruanos creo que somos muy buenos en muchos aspectos, pero lamentablemente todavía no lo hacemos, no somos lo mejor a la hora de conducir. Entonces creo que nosotros podríamos ayudar a que este cambio se dé, ¿no? Genial, gracias. Muy bien, por ahí te dejan el agradecimiento a todos los que les vienen respondiendo. Dice, ¿el tiempo perdido en el tráfico es más crítico para el ciudadano individual o el costo económico es más crítico para las autoridades que toman decisiones? Bastante filosófica la pregunta, pero Sí, 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 cuéntanos. ¿verdad? Y me deja Pensando. mucho que pensar porque en realidad sí, está muy relacionado, porque si bien es cierto, yo podría Ajá. tomarme 2 horas y eso es un costo para mí, pero probablemente ahí me espera también el trabajo para poder desarrollar una Mm. determinada actividad que por esa actividad me retribuye, que finalmente es dinero que yo llevo a mi Ajá. casa y que finalmente con ese dinero podría pagar impuestos que pudiesen hacerse obras. Entonces, si lo comenzamos a relacionar, el impacto que realmente tiene el individuo finalmente termina con el Estado y eso es una bola de nieve en realidad. Ujú. Muy bien, gracias, José. A ver, José dice una última pregunta. Lamentablemente el tiempo. No, mentira, sí hay. A ver, AAP dice lo siguiente. AAP tiene relaciones formales con municipios dispuestos a hostear un piloto distrital. Y si la respuesta es sí, ¿cuáles son los más receptivos a hoy que se podrían considerar? Mira, nosotros hemos realizado varios acercamientos a municipios, tanto en Lima como en provincias. En Lima Ujú, hemos visto bastantes avances con la municipalidad de Surco, que es que tiene mucha incidencia en lo que es este tránsito, digamos, porque por cámaras, por zonas, y el impacto que esto podría generar no solamente ujú, digamos, en la persona que está transportando, sino también en el ciudadano, porque también hasta miden calidad de aire. Entonces, es impresionante cómo este distrito ha comenzado a darle una vuelta a toda esta parte, que no tenemos una alianza propiamente con ellos, pero sí una relación cercana con la que podríamos conversar y hemos visto sus equipos y son realmente buenos. Otro ujú, también es Magdalena, que está migrando a cámaras inteligentes. Y cada uno de los distritos ahora por el tema de seguridad social ha comenzado ya a implementar herramientas. Y nosotros somos ujú, una empresa que tiene por encargo del MTC la base de datos de todos los vehículos, que al finalmente al cruzar las personas que ujú, trabajan en sistema o que estudian sistemas sabrán que esa base de datos es muy importante porque podría cruzarse con diferentes bases de datos que puedan tener diferentes entidades, municipios y poder tener algún resultado, ¿no? Sin embargo, tenemos la base de datos y no se nos ha acercado ninguna entidad como para poder hacer algún cruce de información, ¿no? genial. También nos preguntan si hay algún contacto para reunir más información de la que les estás dando también. No sé si ahí te arriesgas a dejar algún correo tipo contacto arroba aap.com o directamente No, alguno más les bien. dejo mi correo, encantado de Bien. poder ayudarlos. Ahí les dejo Ahí mi está. correo para poder Llénenle de spam, por favor. Bien, José Manuel. Muchas Me gracias. disculpa. No, a ustedes, muchas gracias y encantado de poder Sí. participar contigo. Pa- parece que a José se le ocurrió una nueva pregunta y con esto estamos A ver. retirando a José del Zoom. No, mentira. Lo vamos con la última hora de José porque ya nos gana el tiempo. Si una propuesta requiere convenio multiactor, municipio, más todos los stakeholders que se necesite, ¿ustedes de alguna manera ayudarían a articular justamente todo este ecosistema?
Sí, correcto, sí. Nosotros tenemos el encargo del MTC y tenemos una relación directa, bueno, no puedo decir cercana porque estamos cambiando cada cierto rato de ministros, entonces Ujú. no puede ser muy cercana porque esto va moviéndose, Ah, pero sí es directa, o sea, podríamos conversar directamente con ellos, con los municipios, sí, con la policía somos parte de un comité ciudadano donde realmente alguna alianza o digamos ser el sponsor articulador para que se pueda dar alguna idea que tengan, ¿no? genial, gracias. Y bueno, ahora sí, ya prometo que voy a hacer la última pregunta y luego todas las dudas que tenga, por favor, se las pasan a José Manuel por el correo. Con los datos que ustedes ya tienen sobre pérdida de tiempo y dinero por congestión, ¿qué información adicional en tiempo real les haría falta para que una municipalidad pueda tomar una decisión concreta de intervención vial? Mira, qué interesante. Eh, el tema está en que muchos de los municipios, actualmente nosotros tenemos un sistema para, actualmente tenemos un sistema el cual nos puede hacer una medición de calles, digamos. Si yo quiero medir la Javier Prado, utilizo como Google Maps, puedo medir esa vía por un lazo de tiempo y de acuerdo a eso hacer unas proyecciones de la información. Y generamos alguna información que la publicamos en nuestro observatorio. De ahí hay informes de tráfico que podemos dar tanto de Lima como en provincia, de calles que son congestionadas. Pero, digamos, es informe, o sea, hay información detallada de cuánto podemos demorarnos, cuánto esto podría impactar, digamos, en el ciudadano o en la persona que está manejando, pero digamos, la idea sería llevar a la acción, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esa información que tenemos? ¿O qué puede hacer el municipio? De repente el municipio, que ahí ya no podemos entrar porque es un tema de presupuesto local y, y cómo pueden cómo quieran manejar y cómo deben priorizar, digamos, el presupuesto, así cierta priorización, por así Ujú, decirlo. De repente el municipio requiere priorizar temas de salud y no de transportes. ujú. Eso es algo que no podríamos definir. Sin embargo, es interesante que cualquier iniciativa podemos conversarlo directamente con ellos y poder verlo, ¿no? Y ver si no se da dentro de un periodo, digamos, de un año, que esta sea prioridad para el siguiente año o el siguiente periodo. Pero la cosa es que esté en agenda para que lo puedan evaluar. Ok, muy bien. Muchas gracias, ahora sí, José Manuel. Creo que ya te hemos atacado suficiente. Y bueno, como ya saben, lo que corresponde a todos es poder prender la cámara y efectivamente tomarnos la foto, ¿de acuerdo? E igual recuerden, por favor, que tenemos un entregable ya con fecha, e incluso acá Sheila me está diciendo, yo se vas a recordar a los chicos porque no quiero que ninguno se quede atrás, y es el 12 de mayo. Ya saben que el horario máximo a publicar o a subirlo, a cargarlo, es antes de medianoche. ¿Listo? 12 de mayo antes de medianoche es su video pitch y su PPT. Muy bien, entonces prendamos todos por favor nuestras cámaras para tomarnos la foto respectiva. Ya está, muy bien, ahí está Maricielo riéndose. Muy bien, ahí está Víctor, ahí está Carmen en el transporte, Adriano también, Raúl, vamos, también está Víctor Vargas, Tony, Fiorella, muy bien, enciendan todas sus cámaras, por favor, lo más pronto posible para tomar la foto final y ya sean libres de poder disfrutar su fin de semana medianamente largo en esta ocasión. Está Henry también. Muchas gracias a todos los que se han conectado y seguimos aprendiendo cada vez más del SAT y de AAP el día de hoy. Muchas gracias. Entonces, nuevamente les regalo 5 segundos finales para que todos puedan encender su cámara y nos puedan tomar la captura correspondiente y posteriormente ya subirla a las redes sociales por si desean compartirlo. ¿De acuerdo? 3, 2, 1. Muy bien. Entonces, ahora sí, y les aviso para que mantengan la sonrisa detenida y nos puedan hacer la captura de pantalla. ¿Listo? Entonces vamos a ir. 1, 2, 3. Muy bien. Como hay una segunda pantalla, vamos a hacer una segunda toma también. 1, 2, 3. Muy bien, listo. José Manuel, nuevamente muchas gracias por acompañarnos y seguramente vamos a tener largo camino todavía dentro del concurso. Un buen fin de semana para todos. Hasta luego. Chao, 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 chao. Buen fin de semana. Chao, nos vemos.